No somos una secta porque no somos una religión. Uno, es masón porque lo reconocen sus hermanos. Entrar a la masonería es muy fácil. Lo que a veces es difícil es que la masonería entre en uno. Para algunos son una élite vinculada a la política y al poder. Otros los acusan de ser una secta. A ella pertenecieron los próceres de la Argentina: Sarmiento, San Martín, Belgrano, los Patriotas de Mayo y 14 presidentes. Tratemos de develar los misterios de la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Se trata de política? ¿Se trata de religión? ¿De filosofía? ¿Es una secta para algunos? Es una escuela filosófica, filantrópica y progresista, y que trata justamente de defender valores humanos, tales como de la libertad, del libre pensamiento, la democracia, la república. Nosotros entramos a la masonería a recibir luz y a dar luz a los que nos piden. No somos una secta porque no somos una religión. No tenemos absolutamente nada que ver con las religiones, y tampoco somos un partido político porque dentro de la masonería hay un amplio espectro ideológico que va desde la derecha a la izquierda, y todos están contenidos por la masonería. Es una manera de conocerse a sí mismo, de mejorarse a sí mismo, y trae una serie de compromisos en lo que hace a moral. En realidad es una escuela de conducta porque exige a sus miembros tener una conducta ética hasta el fin de sus días. Y es una escuela de conocimiento porque les exige a sus miembros que tienen que incorporar conocimiento y perfeccionarse permanentemente hasta que llega la muerte. Es una orden iniciática, filosófica, filantrópica, progresista. Hace de la razón el elemento básico humano. Somos universalistas. Hace política la masonería. Política no partidaria. A mí me decía una persona, nosotros no hacemos, yo no hice política en mi vida. Le dije, pero vos conquistaste una mujer, sí, bueno. La masonería es una filosofía de vida fundamentalmente, pero también propicia una serie de ideas políticas y sociales que trata de volcarlas a la sociedad. Los masones creen que le deben a la Iglesia cierta mala fama. El enfrentamiento que ha habido entre la Iglesia y la masonería ha sido en el ámbito político, no religioso. La condena es por ser laicos, por creer en el matrimonio civil, por pedir la laicidad de los cementerios, por la igualdad de las religiones, por el concepto relativo de verdad. O sea, gran parte de la mala fama de los masones tiene que ver con la Iglesia, por que supuesto. Es una gran propagandista. Claro, digamos. que es la que maneja las mentes. El problema para con la Iglesia es que nosotros somos libres pensadores. En el Ara está la Biblia, está el Corán, está la Torá, porque se interpreta que ahí nace la historia de la vida. La lectura de eso conlleva a una serie de análisis por los distintos hechos que narran los libros sagrados. Y la interpretación para nosotros es personal. En una palabra, somos completamente antidogmáticos. Comulgamos con Voltaire cuando dice: no habrá paz en el mundo mientras exista el dogma. La masonería está llena de símbolos. Masón quiere decir albañil en inglés, mason, y sus elementos se ven en los edificios de Buenos Aires y en monumentos emblemáticos como la Pirámide de Mayo y el Obelisco. Cada símbolo tiene un valor moral y ético. Por ejemplo, la escuadra es la rectitud, nos enseña, y el compás son los límites que tenemos. Después, por ejemplo, la plomada es el principio de igualdad. Después tenemos, por ejemplo, el mazo y el cincel. El mazo es la fuerza, el cincel la inteligencia.
Si tenemos inteligencia sin fuerza, no progresamos. Entonces, lo que nosotros decimos es que lo que nos va a perfeccionar es el trabajo, tanto físico como intelectual. Además, no creemos en el hombre providencial. Nosotros creemos en el hombre que se va forjando a sí mismo. Hay toda una figura que lo identifica, que es un obrero que se está tallando a sí mismo y emerge de la piedra. Ese es lo que nosotros consideramos de que es el ser humano. Gran parte de los patriotas de la independencia argentina fueron masones. Ahora, Buenos Aires es una ciudad masónica, sus huellas se pueden rastrear paseando por sus calles. Se lo vamos a preguntar a Tamara. Ella es guía turística, es especialista en masonería y además hace tours masónicos. Sí, exacto. ¿Se encuentran huellas de la masonería en Buenos Aires? ¿Hay edificios o hay traza masónica? Está presente desde siempre, desde el origen de la ciudad, con el primer monumento de Buenos Aires, que es la Pirámide de Mayo, ya tiene influencia masónica. El escultor fue masón y le pone toda una simbología muy fuerte para la masonería, que va más allá de la escuadra y el compás. ¿El obelisco? También. ¿Es masón? Sí. Comenzamos siempre en lo que llaman los masones el Palacio Cangallo, es el edificio de la Gran Logia, en Perón 1242, que vendría a ser la sede administrativa de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Ya el frente tiene mucho que ver con la simbología, tiene que ver con esto de que no es un edificio ordinario que sigue la línea municipal, sino que ya tiene un trazado de compás en su frente, ya que es curvilíneo, porque los masones basan su simbología en los elementos de la construcción. Tenemos en el fuste de las columnas líneas verticales que hace a la plomada que también usaron los masones. Acá hay cenizas de masones, estamos frente al templo. Sí, esto es un cinerario. Entonces, si hay un dogma que prohibía a los no católicos a ser enterrados en los cementerios, aparece al mismo tiempo un Bartolomé Mitre quien lucha para que los cementerios sean laicos. Porque antes la Iglesia Católica se oponía a cremar los cuerpos. Rotundamente, claro. La masonería promovía la cremación. Sí, ya hubo un movimiento fuerte de promulgar todos los conceptos higiénicos desde finales del siglo XIX. Entonces surge dentro de la misma masonería lugares donde se depositan cenizas de los masones en general. Este es uno. ¿Qué sigue en el tour masónico, Tamara, por Buenos Aires? Y hacemos un recorrido por esta zona céntrica. Podemos ver Unión y Benevolencia, que está cerca. Se formó un triángulo entre la parte administrativa que los masones van a poner aquí en el Palacio Cangallo, una segunda pata del triángulo que vendría a ser la parte cultural en Unión y Benevolencia, y la tercera pata es el Club del Progreso, ya por la parte social frecuentada por los masones. Son todos edificios masones. Son instituciones paramasónicas, fundadas por los masones para el uso del común de la gente. Un tour masónico por Buenos Aires no podía faltar el Barolo. Tamara, ¿es un edificio masónico por excelencia? Sí, es masónico porque fue encargado por Luigi Barolo, empresario textil que estaba en una logia masónica, y Mario Palanti ejecutó la obra, arquitecto que también era masón. Lo que tenés en la ciudad de Buenos Aires es una proyección del trazado de un templo masónico. Siempre tenés en el taller o en el templo un sitial de venerable maestro hacia el oriente, que es el sitial del presidente de la logia. Un primer vigilante hacia occidente, en línea recta, línea opuesta, y hacia un costado el segundo vigilante. Y eso se proyecta acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada, como el sitial, Congreso de la Nación, y hacia un costadito tribunales. ¿Por qué estamos con el pensador de Rodin en la Plaza Congreso? ¿Rodin era masón? Era masón. El 90% de sus obras siempre son armónicas, siguiendo las proporciones áureas, pero tampoco se logran desprender de esa piedra bruta. ¿Y el Congreso lo hizo también un arquitecto masón? Sí, inclusive pintoresco en los mismos escudos.
signos masónicos, toques masónicos que hay. ¿En el escudo nacional hay un saludo masónico? Sí, de hecho ya es todo símbolo masónico porque el escudo nacional viene del sello de la Asamblea del año 13, en donde Carlos María de Alvear era el presidente, que también era un gran masón de la época. Y el final del tour masónico por Buenos Aires es en Barracas. Tamara, ¿dónde estamos? En Barracas, en la calle San Antonio, en el taller o templo de Hijos del Trabajo. Acá se reúnen los masones. Templo es un lugar, claro, donde se reúnen los masones. Actualmente están funcionando 6 logias. Estamos dentro del templo de Barracas. ¿Esto se llama Pasos Perdidos? Esta entrada sí. Por proyección se le dio el mismo nombre al lugar donde se reúnen previo a las sesiones en el Congreso. Sí, la masonería tiene que ver con, en la Argentina, no solo la independencia, sino los hospitales públicos, la educación pública, el ferrocarril. También el ferrocarril con el trazado viene muy ligado con todos los conceptos de progreso. ¿Y ese símbolo que tenemos ahí tiene que ver con la deidad o nada? Sí, de por sí acá pasamos hacia Oriente, hay 3 escalones, la tríada está siempre presente y así se accede al sitial de Venerable Maestro, en donde estaría la máxima autoridad de la logia ahí, representado con un triángulo arriba que hace al triángulo al delta, con el ojo que todo lo ve, refulgente. Es el símbolo del Gadu, el gran arquitecto del universo. ¿No hay mujeres masonas o aparecieron muy recientemente? Hace 15 años se constituyó las primeras logias femeninas que ahora forman la Gran Logia Femenina. Pero en las que estaban establecidas no se aceptan mujeres, vos no sos masona. A ver, hasta ahora veníamos hablando de esta obediencia de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones, que se rigen por una constitución que fue escrita en 1723, en donde en un artículo se especifica que las mujeres no son aceptadas porque en esa época la mujer dependía económicamente del marido. Si es una persona realmente libre, puede entrar. ¿Hay gente joven que quiera ser masón? Sí. Tienen que ser mayores de edad, justamente por esta condición de ser libres, y si no, están los lobuetones, que son hijos de masones, a partir de los 16 años pueden ser presentados oficialmente. Los masones tienen una serie de rituales, algunos desde hace siglos, pero lo que más llama la atención es el secreto. Un masón nunca cuenta que otro hombre es masón si éste no lo dijo públicamente. ¿Por qué es un secreto ser masón? Bueno, ahora es discreta. Era un secreto porque uno se jugaba la vida, porque la masonería nace enfrentando a los poderes constituidos. Se expatriaban por cuestiones políticas. O sea que ya venían con una educación del secreto muy importante, porque con ese secreto cuidaban su vida. ¿La dictadura se escondía? Claro, acá no venía nadie. Inclusive los archivos, por eso hay veces que algunos archivos se han perdido, porque los sacábamos para evitar de que una persona pueda ser detectada. No estamos escondidos. Todas nuestras autoridades, todos nuestros hermanos adheridos están inscritos en personería jurídica. Muchos grandes nombres de la historia y del arte en el mundo y en Argentina fueron masones. En la Argentina, Sí, los patriotas de la Revolución de Mayo, todos masones. todos masones. Sarmiento masón, Rivadavia masón, San Martín masón, todos. masón, Había, federales. ¿Rosas era masón? Y quiero saber si realmente fue incorporado después que él va a Inglaterra, porque fue protegido no tan solo por Inglaterra, sino por la masonería inglesa. Por ejemplo, todos los colaboradores de Rosas eran masones. La masonería se enfrentó históricamente a la Iglesia. Por eso San Martín, el padre de la patria, que era masón, está sepultado en la catedral, pero fuera de la nave y boca abajo. San Martín tuvo varias condenas. Una por ser, en el año 1816, dirigente del movimiento emancipador. 2 condenas personales de obispos en el Alto Perú, en el pueblo de Mainra, y además otra condena por ser masón. Entonces, cuando él muere, en 1850, en su testamento puso
que quería que su corazón descanse en el centro de Buenos Aires. En el año 1880, cuando repatrian sus restos, los masones no ven mejor lugar que sea la Catedral de Buenos Aires. El problema que tiene la catedral es que no podía estar un excomulgado. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo de que esté fuera de la nave. Y cuando viene él, hay un discurso de Sarmiento que habla de las cenizas, pero la ceniza de San Martín es un relato poético porque San Martín viene embalsamado. Entonces se lo puso levemente inclinado, mirando para abajo, simbolizando como los que están en contra de la iglesia van al infierno. En la primera junta el único que no era masón era Ascuénaga. Todo el resto de los integrantes de la primera junta eran masones. 14 presidentes argentinos fueron masones. En la historia argentina fueron masones hombres de la aristocracia, pero también los más importantes líderes de los partidos populares: Alem, Irigoyen y Perón. ¿Perón era masón? Bueno. O la palabra compañero también es masónica. Es masónica, ¿no? sí, Bueno, fundamental. Es una palabra de todos, claro, pero digo... compañero es el que comparte el pan, fundamentalmente. Ese es el significado de compañero. Hay un libro, que es el de Emilio Corbier, que es un hermano masón, grado 33, fue amigo mío, donde él publica un diploma de grado 33 de la masonería italiana, que fue encontrado en Gaspar Campos, que pertenecía a Perón. En realidad, la venida de Perón a la Argentina fue un proyecto en gran medida donde participó la masonería en forma activa. Por eso la mayoría de sus ministros eran todos masones. A los masones les gusta recordar a algunos de sus hombres y olvidar a otros. ¿Era masón, Macera? Aparentemente parece que integraba la PDUE. Pero la PDUE... Pero a usted no le gusta que digan que la PDUE es la masonería. No, sí. La PDUE es la continuidad de la logia de Garibaldi. Los fundamentos de ellos eran, según Liciogelli, que se crea esa logia para impedir el acceso del Partido Comunista a Italia en el gobierno italiano. Pero en el año 76, cuando advierten el Gran Oriente Italiano de que están cometiendo acciones que no tienen absolutamente nada que ver con los principios y los valores de la masonería, inmediatamente los expulsan a todos. Los masones creen que el secreto los ayudó a sobrevivir en la última dictadura. ¿Hay masones desaparecidos? Hay masones desaparecidos, sí. Y ha habido masones torturados también, como el caso de Alfredo Bravo, por ejemplo. Sí, claro. En fin, hay varios. Ahora, la masonería en silencio, cuando llegaban los pedidos, salvó mucha gente. Los blanqueaban y si llegaba a tiempo, ¿no? Y los sacaban del país. Los masones se reconocen por algunos símbolos y hasta por la forma de saludar. Por este saludo, algunos sostienen que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también es masón. Pero Marco Antonio es joyero y yo ahora les voy a mostrar una joyería masónica. Los pines se usan en las ceremonias masónicas, en las teñidas, en los ágape. No, los pines son símbolos diversos que son para reconocerse, ¿no? Entre masones, sin tener necesidad de preguntar. Uno ve el símbolo en la solapa del saco, ya sabe que esa persona pertenece a la masonería. Esto es un pin típico con, bueno, diferentes el símbolo símbolos. más común. Es el mazo de cincel, es el que mostraste, sino el más común es la escuadra del compás. Esos son los mandiles, que simbolizan el trabajo. Uno sin esto no puede entrar a trabajar en logia. Cada mandil, que cada uno tiene sus diferentes símbolos porque representan a diferentes grados. Este mandil con los bordes dorados lo usa la Gran Logia. El mandil con cinta roja es del rito escocés antiguo y aceptado, que es el rito que se trabaja en la masonería argentina. Una logia, por ejemplo, que tiene el presidente, el secretario, el orador, cada uno que ocupa un cargo, se llaman joyas móviles porque uno ocupa el cargo por un periodo. Entonces luego se lo saca y lo usa otro. ¿Y esto qué es esto que me diste?
Esta es hacemos medallas para logias. Esta es una de las últimas medallas que hemos realizado, diseñamos y realizamos, que es de la respetable logia Homero Mansi. Un gran poeta. Un gran poeta. Y del tango. Y del tango, sí. Masón. Y masón también. Acá hay gemelos, ¿no? Porque usan traje negro los masones. Sí, usan traje oscuro, una corbata oscura también y una camisa blanca. Ese es el uniforme. Y es el sentido de la igualdad. Son todos iguales. O sea, ves a todos el traje y bueno, no sabes si es taxista, si es ingeniero de la NASA, si es profesor universitario. Son todos iguales. Es un modo también de reconocerse. Se usa también para reconocerse entre masones. A mí me ha pasado. Fui a un bar y miro a otra mesa y vi a uno que tenía un anillo con una escuadra en compás. Bueno, encima soy joyero, más lo detecto. ¿Qué haces ahí? Y no me acerqué, bueno, le dije unas palabras, digamos, que para reconocernos entre nosotros. Él me respondió, y bueno, era un masón que estaba de paseo por Buenos Aires, era del exterior. Bueno, nos pusimos a charlar, estuvimos en contacto, seguimos hasta hoy en contacto permanente desde hace ya 5 o 6 años. Tamara es hija de un masón de Río de Janeiro. Ella vino a estudiar medicina a Buenos Aires. La ayudamos a conseguir el hotel, para que esté cerca. Ella tiene la prioridad de estudiar, pero bueno, viene todos los días un ratito a ayudarnos. Primero para romper un poco la rutina, para estar en contacto conmigo y para practicar el idioma. Yo sería el tío de ella. Los masones se tratan como hermanos. Sí, somos hermanos, es una gran fraternidad. En sus reuniones, llamadas tenidas y ágapes, los masones usan trajes formales, con decoraciones y una especie de delantal, el mandil, que varía según su jerarquía o grado. Hay varios ritos que se profesan, inclusive dentro del mismo país. Nosotros trabajamos exclusivamente con el rito escocés antiguo y aceptado, que es el rito más numeroso en el mundo. A medida que las tenidas masónicas se van desarrollando, se van cumpliendo disciplinas. Aunque algunas ficciones muestran a la masonería como un oscuro grupo que opera en las sombras, siempre causa curiosidad. Encontramos también un bar temático masón, el Café de Marco. La idea original de poner el Café de Marco fue recrear el histórico Café de Marco que funcionó desde 1801 a 1870, pero tuvo su auge para 1810, porque en ese café iban a tomar café Mariano Moreno, Belgrano, Monteagudo, Castelli, que fueron los impulsores de la Revolución de Mayo. Era el café de los patriotas que hicieron la Revolución de Mayo. Exactamente. Digamos. O sea, contar la historia del Café de Marco y homenajear a estos prohombres que dejaron todo para que hoy tengamos una nación. La palabra nación, patria, Argentina, nació en las mesas del Café de Marco. Tiene que ver, ¿por qué? Porque Mariano Moreno, Belgrano, Monteagudo, Castelli pertenecían a la masonería. Ellos estaban iniciados en la masonería. Vos podés venir acá, interiorizarte, podés preguntar, podés ver, hay cuadros, hay medallas, hay libros. ¿Vos sos masón? Yo estoy iniciado en la masonería. ¿Estás iniciado? ¿Qué es estar iniciado? Y la masonería es una escuela iniciática. Uno para ingresar a la masonería pasa por una iniciación. Los masones cumplen algunos rituales iniciáticos, pero se niegan a contarnos detalles. ¿Hay rituales masónicos para la muerte, para el nacimiento de los hijos? Sí, para la muerte. Para la muerte, ¿cómo es? Que hacemos toda una ceremonia. Esa es una ceremonia pública que se puede ver. La hacemos todos los meses de noviembre de cada año. Y es toda una ceremonia muy linda. Linda, muy emotiva, digamos, ¿no? Donde se invita a todos los deudos y se hace toda una exaltación, y se le recuerda su memoria. Nosotros siempre decimos que entrar a la masonería es muy fácil. Lo que a veces es difícil es que la masonería entre en uno, ¿no es cierto?
pero se logra. Se logra, aunque no haya nivel intelectual, se logra si hay deseo de trabajar intelectualmente, de estudiar, de leer, de capacitarse. Usted debe golpear la puerta de cualquier templo masónico, manifestar su interés en ingresar a la orden, va a ser visitado, no va a ser estudiado, sino que se va a ver cuál es su tipo de carencia, la necesidad que usted tiene. Esta es una entidad sumamente fraterna, automáticamente con los que se ingresa a formar parte de una gran familia, de una gran cadena universal. En caso de que sea compatible con la masonería, su forma de pensar, su solicitud circula por todo el país, y si no tiene objeciones, la Gran Logia o el Supremo Consejo para los grados superiores autoriza el ingreso a la masonería. Hoy la masonería convoca en las redes sociales. En Argentina hay unos 12.000 masones, aunque no todos están activos. Uno, es masón porque lo reconocen sus hermanos. Hay toda una figura que lo identifica, que es un obrero que se está tallando a sí mismo y emerge de la piedra. Ese es lo que nosotros consideramos de que es el ser humano. Nosotros creemos en la libertad del hombre, luchamos por la libertad del hombre. Por consiguiente, pensamos de que todos los hombres tienen que tener exactamente el mismo derecho ante la ley. La masonería no te cambia, no vas a ser mejor persona por iniciarte. Uno es buena gente, iniciándose, va a potenciar eso, va a ser mejor persona. Y sobre esa base de que la libertad es el elemento básico del hombre del momento en que comienza a respirar, la igualdad ante la ley y la fraternidad, de que todos los hombres somos hermanos entre nosotros, con ese tríptico está definida la masonería.